Buenos días, mi nombre es Pablo Payo, soy veterinario y profesor universitario de las asignaturas fundamentalmente clínicas. El trabajo sobre liberar los exámenes para mejorar el aprendizaje se enfoca principalmente en el ambiente universitario, aunque puede ser aplicado a otros tipos de formación. Bueno, hemos considerado que aunque el trabajo en sí mismo puede parecer un poco árido, para contextualizarlo, lo mejor era poner un ejemplo. ¿Y por qué nosotros, siendo del área de biomedicina, esta cuestión es tan importante? Vale, primeramente imagínense un médico, como yo, un veterinario, que operamos todos los días 3 veces, 3 tipos de cirugía. Una al hombro, otra a la cadera y otra a la rodilla. Al final de 100 días, habríamos hecho 300 cirugías. Vale. Damos la vista atrás y vemos que hay un 10% de estas cirugías, un 30% aproximadamente, que no han corrido, no han funcionado tan bien como pensábamos. ¿Ustedes se imaginan que yo como médico no quisiese saber si las operaciones que han salido más defectuosas son fundamentalmente las del hombro, son fundamentalmente las de la cadera o son de la rodilla? ¿No quiero saber de mis errores? Esto es un problema serio que en principio sería un poco inconcebible desde nuestro punto de vista en una actitud de un médico. Pues esta misma actitud de no verificar los errores es exactamente el trabajo que presentamos en este momento. Bueno, vamos a pensar cómo podemos nosotros calificar un aprendizaje. En principio se hace por medio de una evaluación. Tanto es así que la gente, muchos autores, dicen textualmente que si queremos saber cómo alguien ha aprendido algo, hay que analizar el método, cómo ese algo ha sido analizado. Vale, de acuerdo, pero hay un punto que se nos olvida, que es ¿qué ocurre cuando el aprendizaje no es perfecto? Deberíamos de verificar en qué partes hemos terminado. Y lo que nosotros vemos a lo largo de nuestra experiencia es que los estudiantes, en principio, raramente van a verificar, después de realizar una prueba, fundamentalmente escrita, en qué partes se han equivocado. Pensamos si esto, de hecho, es solo una percepción o ocurre de manera generalizada. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, para esto, inicialmente, definimos 2 tipos de asignaturas. La primera es aquella clásica en la que, terminando un examen, el profesor fija unas horas en las cuales los alumnos pueden ir a verificar sus pruebas, ¿de acuerdo? Y consultarlas con el profesor. Es el método clásico y el más extendido en la universidad. Y en un segundo método en el cual, cuando los alumnos terminan sus pruebas, se les facilita el enunciado del examen que han realizado y la correspondiente plantilla de corrección. Es lo que se considera el método de exámenes liberados. Bueno, con estas 2 premisas realizamos un estudio de investigación-acción mediante una encuesta online para los estudiantes de nuestra facultad. En principio necesitábamos que todos los estudiantes que participasen conociesen tanto el método de exámenes clásicos como el método de exámenes liberados. Y como sabemos con seguridad que en tercero año hay por lo menos una asignatura de exámenes liberados, solo permitimos la respuesta de los estudiantes a partir de tercero. Son los de tercero, cuarto, quinto año, alumnos del trabajo de fin de grado y recién licenciados. Es un universo de aproximadamente unos 200 alumnos y de estos respondieron casi la mitad. Este cuestionario voluntario y totalmente anónimo estuvo disponible durante 2 semanas y dio los siguientes resultados. Inicialmente, en principio, nuestra percepción era correcta. Es verdad, el 93% de los estudiantes muy raro o raramente van a consultar los exámenes una vez los han terminado. No ven sus errores, lo cual desde un punto de vista médico es una cosa muy seria. El 25% quiere decir 1 de cada 4 estudiantes nunca en toda la carrera irá a ver un examen teórico para verificar en qué parte se acertó y en qué parte se equivocó para conocer su nota. Y el 30%, es decir, 1 de cada 3 de estos restantes, solo irá, en la mejor de las hipótesis,
10%, es decir, 1 de cada 10 exámenes que haga irá a verificar. Esto es una cosa muy seria. A estos mismos estudiantes dijimos, a estos no les interesa nada saber sus errores. Y les preguntamos, ¿qué importancia o qué relevancia tiene para usted conocer sus errores una vez que ha realizado una prueba escrita? Aparte de conocer su nota. Para nuestra sorpresa, el 99% de los estudiantes dijeron que era importante o muy importante conocer sus errores. El 83% dijeron que era muy importante saber dónde se habían equivocado. Pero ellos reconocen que no lo hacen. Bueno, pensamos que una posibilidad sería que fuese el método de verificar los errores. Y les preguntamos, en principio, que cuántos estudiantes tienen la posibilidad de consultar el enunciado de su examen y la plantilla de corrección de manera libremente, sin necesidad de hacerlo físicamente presente con el profesor. ¿Cuántos de estos alumnos tienen acceso a los exámenes de otros años y a los enunciados de manera libre? Y nos dimos cuenta que no ocurre en la gran mayoría. Solo el 17% de las veces los alumnos tienen acceso. El 83% de las ocasiones ellos no pueden ver los enunciados de manera libre sin necesidad de tener que ir con el profesor. Y por lo visto, cuando tienen que ir con el profesor, ya referimos que el 93% raramente van a hacerlo. Nosotros nos planteamos si simplemente entregando los exámenes ayudaríamos a que ellos verificasen mejor los errores y si esto era la única ventaja. Y nos dimos cuenta de que había otras ventajas mucho más importantes en el aprendizaje. Quiere decir, la utilización de los enunciados de los exámenes de años anteriores tiene una potencia pedagógica muy importante para nuestros estudiantes. Nos damos cuenta que con estos resultados vemos tres cosas. Para los estudiantes es muy importante verificar los errores, al contrario de lo que parece indicar su conducta. El problema no es que no sea importante, sino que el sistema de verificación de errores no parece ser el más adecuado para ellos. Y, en tercer lugar, no solo consiste en ver sus errores, sino que el aprendizaje de liberar los exámenes ocurre a tres niveles. Una, como una herramienta que ellos utilizan antes de realizar el examen y les ayuda a verificar su estudio, a saber lo que es importante para el profesor, etcétera. Esto que acabamos de comentar. En segundo lugar, mejora mucho la transparencia del sistema evaluativo. Sería totalmente impensable que en un examen, por ejemplo, de acceso a la función pública, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la policía, los jueces, todas las magistraturas, los médicos internos residentes, realizasen exámenes y que después no verificasen el enunciado ni la plantilla que fuese disponibilizada libremente para todos. Es algo que es impensable. Y los alumnos reconocen que si la liberalización de los exámenes y de las plantillas fuese general, aumentaría mucho la transparencia, que es algo muy deseable para el aprendizaje y el sistema educativo. Y en tercer lugar, en principio, el facilitar los enunciados ayuda a que los alumnos corrijan sus errores y puedan mejorar su aprendizaje. Es verdad que existen algunos autores que indican que el estudio con exámenes de otros años, en principio, provoca déficits en el aprendizaje. Pero hay que tener en cuenta que estos estudios se basan en el hecho de un estudiante que estudia única y exclusivamente por exámenes. En tanto en cuanto nos damos cuenta de que si el estudio por exámenes anteriores es complementado por materia que facilita el profesor y las preguntas del examen no son meramente repetitivas, sino que tienen necesidad de que el estudiante adquiera los conocimientos de un modo profundo y utilizando la razón y no solo la memoria pura,
el estudio de los exámenes se convierte en un complemento de muchísimo interés, y existen muchas universidades que incluso enseñan a cómo se deben de estudiar las materias con el auxilio de otras pruebas de años anteriores. Con estos principios y con estos resultados parece poco justificable que a día de hoy el método de exámenes clásicos, donde la plantilla y el enunciado no es liberado, sea el mayoritario en nuestras universidades, por lo menos en nuestro conocimiento. De modo informal, hemos constatado que ocurre también en muchas universidades de otros países, y no solo en Portugal, sino que ocurre en España, en Italia, en Polonia, y esto no debería de ser así. Pensamos que liberar los exámenes como método de facilitar el aprendizaje de los estudiantes es una herramienta que está a nuestra disposición y debería de ser, en nuestra opinión y con los datos de este trabajo, el sistema mayoritario en todas nuestras universidades. Muchas gracias por la atención que me han prestado, y si necesitan cualquier otro tipo de esclarecimiento aparte del trabajo, no duden en contactarnos. Buenos días.